Atención Colombia y el mundo, nos encontramos ante una noticia de último minuto que está sacudiendo los cimientos del poder en el eje autoritario de nuestra región. Lo que estamos presenciando en este preciso momento no es un simple movimiento de piezas en el tablero político, sino un verdadero terremoto que amenaza con derrumbar estructuras que durante años se pretendieron intocables. La señal de salida ha sido lanzada desde el Senado de los Estados Unidos por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha emitido una sentencia que resuena con una fuerza devastadora: Nicaragua es el siguiente objetivo tras la exitosa extracción de la cúpula que operaba en Venezuela. Según las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, ya no hay vuelta atrás para los regímenes que se han atornillado al poder mediante el uso sistemático del terror y el saqueo institucionalizado, pues su fecha de caducidad finalmente ha llegado. Esta comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores marca un hito en la geopolítica del hemisferio, describiendo como el conflicto venezolano, que por más de una década pareció un escenario congelado y carente de salida, ha sido dinamitado por una nueva estrategia de acción directa. Rubio ha sido enfático al confirmar que la operación militar que resultó en la salida de Nicolás Maduro no debe verse como un evento aislado, sino como el motor principal de una transformación democrática que, por necesidad y obligación, incluye a Cuba y a Nicaragua en su hoja de ruta. El éxito de este cambio se atribuye, según el secretario de Estado, a un modelo de resistencia personificado por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, quienes demostraron que la combinación de una presión interna asfixiante con una voluntad externa inquebrantable tiene el poder de quebrar incluso a las dictaduras más sanguinarias. Para el pueblo nicaragüense, este mensaje llega con una urgencia eléctrica, pues lo ocurrido en Caracas se percibe ahora como el espejo exacto de lo que se avecina para Managua. Mientras la presión internacional comienza a cerrar el cerco, las grietas internas en el país centroamericano revelan un nivel de podredumbre económica que desafía cualquier lógica contable y moral. El caso que ha hecho estallar la burbuja de impunidad es el de Bayardo Arce Castaño, el histórico operador económico del sandinismo y asesor presidencial, cuya situación ha quedado expuesta como la prueba reina del saqueo del Estado. En una maniobra que muchos analistas califican como una purga desesperada por el pánico reinante en el Carmen, la propia justicia controlada por Daniel Ortega ha condenado a Arce por lavado de activos, dejando al descubierto una fortuna personal que roza los $5.000 millones. Para entender la magnitud de este robo, es necesario señalar que dicha cifra representa aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto de toda Nicaragua, un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que evidencia cómo un funcionario público ha logrado acumular la cuarta parte de la riqueza nacional. Este nivel de acumulación de capital no es, bajo ninguna circunstancia, el resultado de un éxito empresarial legítimo, sino el fruto de un canibalismo estatal donde la complicidad y la firma de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido requisitos indispensables. Economistas y analistas de renombre, como Óscar René Vargas, han señalado que mover o esconder tal cantidad de dinero en una economía tan pequeña como la nicaragüense es físicamente imposible sin la tolerancia y protección total del aparato represivo. La condena selectiva contra Arce y su asistente, Ricardo Bonilla, mientras las redes bancarias y comerciales que facilitaron el flujo permanecen intactas, demuestra que no estamos ante una lucha genuina contra la corrupción, sino ante un ajuste de cuentas interno. El régimen parece estar sacrificando a sus propios cuadros en un intento fútil por proyectar una imagen de limpieza mientras el barco se hunde, confirmando que el sandinismo ha operado durante años como una corporación criminal dedicada a vaciar las arcas públicas mientras el pueblo lucha por sobrevivir con las obras de una canasta básica inalcanzable. Esta paranoia en la cúpula del poder ha escalado a niveles de aislamiento internacional sin precedentes, manifestándose recientemente la expulsión del embajador de España, Sergi Farrés Albá, y de su equipo diplomático. El pretexto utilizado por el régimen para esta expulsión fue la gastada frase de actividades incompatibles con su estatus, ocultando que la verdadera razón fue la audacia del diplomático al reunirse con organizaciones sociales para conocer de primera mano la realidad del hambre y la persecución. España ha respondido con estricta reciprocidad, expulsando al embajador nicaragüense en Madrid, lo que cierra aún más el cerco diplomático sobre Ortega. En su desesperación, los dictadores han optado por romper con las democracias europeas para refugiarse en el abrazo de Rusia, China e Irán, buscando una protección que, como se vio en el caso de Venezuela, suele ser puramente retórica cuando llega el momento de la verdad. La estrategia de autoaislamiento defensivo de Ortega y Murillo revela que ya no les importa el bienestar de su pueblo, sino únicamente su supervivencia física en el poder. Observan con terror cómo sus supuestos aliados estratégicos en Moscú y Pekín apenas lanzaron tibias protestas ante la caída de Maduro, enviando un mensaje claro: si no arriesgaron sus activos por el petróleo venezolano, mucho menos lo harán por una Nicaragua que solo ofrece una ubicación geográfica para el espionaje contra Estados Unidos. De hecho, la instalación de bases de inteligencia rusas en territorio nicaragüense se ha convertido en una carga que solo acelera la intervención diplomática y económica de Washington bajo una renovada visión de la doctrina Monroe.
Mientras estas élites manejan miles de millones, el contraste social es desgarrador, con un pueblo que se desangra en el exilio. Se estima que solo en España residen 30.000 nicaragüenses en situación irregular que huyeron de la falta de oportunidades y del asedio paramilitar. La reacción de la pareja dictatorial ante los eventos de enero de 2026 en Venezuela ha sido errática, pasando del silencio absoluto a discursos cargados de odio, mientras en privado buscan desesperadamente canales de negociación a través de enviados como Moncada Colindres en Washington para salvar su botín. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha sido tajante: la agenda no es de diálogo, sino de rendición y transición. Informes de inteligencia sugieren que Rosario Murillo es quien experimenta el mayor pánico, viendo cómo su plan de sucesión dinástica para el 2027 hectáreas ha sido borrado del mapa geopolítico. Este escenario de conflicto global, sumado a las tensiones extremas entre Estados Unidos e Irán, deja a Nicaragua en una vulnerabilidad absoluta, con sus protectores ideológicos acorralados en sus propios territorios. La estructura de poder se fisura desde adentro, y las redadas contra jóvenes por el simple hecho de celebrar en sus celulares la caída de Maduro demuestran que el régimen ya no confía ni en su propia sombra. La justicia internacional ya no acepta excusas de soberanía para encubrir crímenes de lesa humanidad y saqueos multimillonarios, y el eco de las palabras de Marco Rubio es solo el preludio de un cambio incontenible que sirve también como una advertencia para naciones como Colombia sobre los peligros de permitir que movimientos populistas capturen las instituciones. El robo de $5.000 millones es una afrenta que no puede pasar desapercibida mientras la voz de los que no tienen voz comienza a escucharse con fuerza en todo el mundo, exigiendo que la justicia finalmente llegue a quienes creyeron que el poder y los recursos del Estado eran su herencia personal. Atención. El tablero mundial no se detiene. El orden que conocías se está desmoronando. Si valoras el análisis sin filtros y quieres entender los hilos que mueven el poder global, tienes que estar dentro del búnker. Suscríbete y activa la campana. No dejes que el próximo gran conflicto te pille desinformado. Dale like si crees que la verdad es la mejor arma contra el caos. Nos ayuda a burlar la censura del algoritmo. Comenta, ¿crees que estamos ante el inicio de un nuevo orden o el colapso final? Te leo en las trincheras.